Estábamos en el Bala Maor. Él dice lo siguiente: En la no le ahmir be sefirata Omer. No tenemos por qué ser estrictos en la cuenta del Omer. Sheno el azeher be alma, porque simplemente es un recuerdo, ¿sí? Al parecer, según su opinión, que ni siquiera es mitzvah de Rabanán, como dijimos anteriormente. Beaji asigna beduchta be menajot. Y así concluimos en un lugar en la Gemara en Menajot, de Ameimar Mane Yome Velomane Shavue, que Ameimar vimos que él contaba días y no contaba semanas. Amar Zecher la Mikdashu, porque él decía que esto era un Zecher la Mikdash, un recuerdo al Bet Mikdash, a lo que se hacía en el Bet Mikdash. Beafalpi Sheanu Monin Yamim Beshavuot Minagu Veyadenu. Entonces, si la halajá es como Ameimar, ¿por qué contar días y semanas? Si Ameimar solo contaba días y no semanas. Dice, bueno, eso quedó como costumbre. Y así él se zafa, se esquiva esta pregunta. De todas formas, según el Baal Maor, no es exacto la opinión del Tosfot, porque el Tosfot dice que la mitzvah de Sefirat Omer es de Rabbanán. Según Baal Maor, él entiende de Ameimar, que dijo Zecher la Mikdash, que es un recuerdo al Bet Mikdash, que ni siquiera es mitzvah de Rabbanán, sino que es un recuerdo nomás. Sí, algo que se hace representativo a, pero ni siquiera es mitzvah de Rabbanán. Pero de todas formas podemos explicar así, que según el Tosfot, la mitzvah es de Rabbanán, como dice Ameimar, y no hacemos como él de contar solo días y no semanas porque quedó la costumbre de contar tantos días o tantas semanas. Esa sería una forma de explicar la opinión del Tosfot. Hay otra forma de explicar. Y esto es otra forma de entender la Gemara totalmente diferente. Puede ser que todos están de acuerdo en que la mitzvah es de Rabbanán. Tanto Abaye, tanto los Jajamim del Bet Midrash de Ravashi, tanto Ameimar. Ellos no discuten en si la mitzvah es de Rabbanán o no. Ellos discuten en otro punto. ¿Sí? El Ran, sí, así es como dice el Ran. El Ran, para la halajá, él dice que el Sefirat Omer es de Rabbanán, es mitzvah de Rabbanán. Pero de todas formas, él dice que la halajá es que contamos tantos días, tantas semanas. ¿Por qué? Porque él entiende la Gemara tal y como acabamos de decir ahorita. Escribe el Ran, ¿sí? Bekevan de Abaye Berrabanán de Berrabashi, mano Yome, humano Shavue, Kaimalan Kavatayu, Afalgab de Ameimar Paligalayu. Dice, al ser que Abaye y Rabbanán y los Jajamim del Bet Midrash de Rabashi contaban días y contaban semanas, hacemos como ellos, a pesar de que Ameimar discuta con ellos. ¿Sí? Berroba Mefarshi Maskimim de Sefirat Omer Akshav de Leika Avav lo Korban, en Aela Zecher la Mikdash. Y la mayoría de los Mefarshim coinciden en que hoy que no hay Korban de Sefirat, no hay Korban Omer ni Bet Mikdash, la mitzvah es un recuerdo al Mikdash. Que de Amar Ameimar Atam, como dijo Ameimar ahí en la Gemara, Zecher la Mikdash, que es un recuerdo al Bet Mikdash. Hay que explicarse que según el Ran, todos están de acuerdo en que la mitzvah es de Rabbanán. Nada más que ellos discuten en si esta mitzvah que es de Rabbanán tiene que ser igual que la de la Torah o no. ¿Sí? Porque la mitzvah de la Torah es contar tantos días, tantas semanas. Ahora vienen Jajamim y discuten, a ver, hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, la mitzvah es de Rabbanán. Ahora, ¿la mitzvah de Rabbanán es igual que la Torah dice que tantos días, tantas semanas? ¿O no? ¿O solo los días y no las semanas? Y en esto es que discuten ellos. ¿Sí? Que Abaye y los demás Jajamim dicen que tantos días y tantas semanas. Y Ameimar dice no, solamente los días, las semanas no. Hay que entender por qué. Ahora, vamos a empezar a entender la opinión de Abaye y los demás Jajamim. Si decimos que ellos opinan que la mitzvah es de Rabbanán, pero que hay que contar días y semanas, ¿por qué? Si la mitzvah es de Rabbanán. Según la Torah que hay que contar días y semanas. ¿Por qué si la halajá es, por qué si la sefirá del Omer es de Rabbanán hay que contar días y semanas? Explica el Gaón de Vilna, que el motivo es porque Kol de Takun Rabbanán que en de Oraita Takun. Porque toda gezerá, toda takaná, todo decreto que Jajamim hacen, lo hacen como si fuera parecido al de la Torah. ¿Sí? Y por eso, cuando una mitzvah es de Rabbanán, a pesar de que sea de Rabbanán, ellos la quieren hacer parecido a lo que está en la Torah.
Y por ende, también en este caso del Omer, al ser que la mitzvah original de la Torah era contar días y semanas, Jajamim, cuando decretaron que hoy en día también hay que contar según ellos, de mitzvah de Rabanán, Sefirat Omer, hay que contar también días y también semanas. Esa sería la opinión de Avalle. Ahora, ¿por qué Ameimar discutiría? ¿Qué diría Ameimar? ¿Por qué simplemente hay que contar días y no semanas? Acá hay que traer al Gaón, a Gris, ¿sí? El Gaón Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik. Él explica que toda takaná de Jajamim, todo decreto de Jajamim, que sea un Zeher la Mikdash, que sea algo que se llame un recuerdo al Mikdash, puede ser por dos motivos. Primer motivo, Jajamim me decretan esto en recuerdo al Bet HaMikdash para que la mitzvah no se olvide y cuando se reconstruya el Bet HaMikdash Bimera Biamenu podamos cumplir la mitzvah como se debe sin ningún problema. Ese puede ser un motivo. Otro motivo puede ser que a veces Jajamim decretan una mitzvah como recuerdo al Bet HaMikdash para recordarnos que nos hace falta Bet HaMikdash y sintamos de alguna forma esa falta, que no tenemos Bet HaMikdash. ¿Sí? Puede ser por alguno de estos dos motivos que Jajamim decreten una mitzvah en recuerdo al Bet HaMikdash, o para que la mitzvah no se olvide y la podamos cumplir cuando el Bet HaMikdash se reconstruya, o para que sintamos que nos falta el Bet HaMikdash. Y vamos a explicar así. Si decimos que esta takaná de contar el Omer, a pesar de que no tenemos Bet HaMikdash, es por el primer motivo, para que la mitzvah no se olvide, entonces hay que hacer la mitzvah tal cual era en los tiempos del Bet HaMikdash, tal cual era cuando se ofrecía Korban Omer, que hay que contar tantos días, tantas semanas. ¿Sí? Y así opinan Avalle y los demás Jajamim, que la mitzvah de Sefirat Omer viene para que sigamos contando el Omer y no nos olvidemos de cómo es la mitzvah, tantos días, tantas semanas, y por eso hay que contar normal, días y semanas, a pesar de que la mitzvah es de Rabanán. Ameimar discute y él dice, no. Esta mitzvah del Omer, de Rabanán, Jajamim la decretaron para que sintamos la falta del Bet HaMikdash. Y por eso Jajamim decretaron que hay que contar solamente los días y no las semanas. ¿Por qué? Porque el hacer la mitzvah así, de forma incompleta, viene para recordarme que hace falta algo, que hace falta el Bet HaMikdash. Ok. Así sería la sugiyá según la opinión del Tosfot. Ok, explicamos todas las posibilidades que hay. Espero que se haya entendido. Yo sé que es un poquito complicado, pero bueno. Ahora vamos a ver otra opinión, que es la opinión de Rabbeinu Yeruham. Sí, una tercera opinión. Rabbeinu Yeruham y también el Ramá. No el Ramá de Shulchan Aruch, otro Ramá con Hei al final. De Shulchan Aruch es con Aleph al final. Rabbeinu Yeruham explica lo siguiente. Sí, él viene a explicar la opinión de Ameimar. ¿Por qué Ameimar dice que solo hay que contar días y no semanas? Él dice que se puede explicar que la obligación de contar los días y la obligación de contar las semanas tienen un nivel diferente. ¿Sí? Él dice así. Si nos fijamos en los psukim que hablan de la cuenta del Omer, vamos a ver algo muy interesante. Hay una diferencia en cuando la Torah habla de contar semanas a cuando la Torah habla de contar días. Cuando la Torah habla de contar semanas, dice lo siguiente: Shiva Shavuot tisporlach, 7 semanas vas a contar para ti. Meachel Hermesh Bakama, desde el comienzo de que empiece la cosecha del trigo. Quiere decir, la Torah viene y me relaciona directamente el hecho de contar las semanas con el hecho de cosechar el trigo para hacer el Omer. ¿Sí? También hay otro pasuk en Devarim que dice: Miyom aviahem et omer atenofá,
Sheva Shabbatot Motiyena. Desde el día en que traigan el Omer, van a contar 7 semanas. Otra vez, la cuenta de las semanas, la Torah la hizo depender de el Korban Omer. Sin embargo, cuando la Torah me habla de contar días, ¿qué dice la Torah? Que vas a contar ad mi majorata Shabbat ashbiit tisperu hamishim yom. Hasta después de la séptima semana van a contar 50 días. Y no me habló nada de Korban Omer. Quiere decir que la Torah no me hizo depender la cuenta de los días con el ofrecimiento del Korban Omer. ¿Sí? No lo relacionó Bijlal, no lo relacionó. Viene Rabbeinu Yeruham y explica que esa es la opinión de Ameimar. Según Ameimar, ¿por qué él contaba días y no semanas? Porque para él porque en la Torah vemos que los días no dependen del ofrecimiento del Korban del Omer. Los días, la Torah te ordena contarlos, tengas Korban Omer o no. Sin embargo, semanas, solo cuando se ofrece el Omer, puedes contarlas. En resumen, tenemos, digamos, 3 opiniones principales. Primera opinión es el Rambam, que él dice que hoy en día que no tenemos Bet HaMikdash, la mitzvah es de la Torah. Después tenemos la opinión del Tosfot, que dicen que es de Rabbanán. Tenemos la opinión de Rabbeinu Yeruham, que él dice no. Los días es mitzvah todavía de la Torah hoy en día. Las semanas, la Torah lo hizo depender de el ofrecimiento del Korban Omer, y por ende hoy no hay motivo para contarlas según la opinión de Ameimar, ¿sí? Ahora, Rabbeinu Yeruham, ¿cómo explicaría la sugía? Sí, como acabo de decir. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? En la práctica, la halajá queda como la opinión del Tosfot, que la mitzvah de la cuenta del Omer es de Rabbanán, ¿sí? Porque así opinan la mayoría de los Rishonim. Sin embargo, el Beur Halajá escribe que ya que el Rambam opina que es de Oraita y otros Jajamim grandes también opinan que es de Oraita, hay que cuidarse de no contar el Omer antes de la salida de las estrellas, porque puede ser que si conté antes de la salida de las estrellas, no cumplí con mi obligación. Entonces, esta es la halajá, espero que se haya entendido. Aquella persona que contó el Omer antes de la salida de las estrellas, es recomendable que cuente el Omer también después de la salida de las estrellas, pero sin braja.